Bueno, hola a todos, espero se encuentren muy bien. Tengo entendido que esta clase va a ser repartida a varios cursos, entonces me presento, mi nombre es Mara Gómez, soy bacterióloga y laboratorista clínico y en esta oportunidad vamos a revisar lo que es el tejido sanguíneo, que es uno de los tejidos conectivos especializados y ustedes ya venían viendo tejido conectivo, luego otros tejidos conectivos especializados y ahora nos vamos a enfocar en lo que es tejido sanguíneo. Para llevar a cabo ello, entonces, tenemos unos objetivos de clase. Vamos a conocer inicialmente cuáles son las características histológicas de este tejido conectivo. También identificar los elementos formes y no formes, identificar las características histológicas de cada tipo de célula o de elemento forme y vamos a ver en qué situaciones, bien sean fisiológicas o patológicas, se pueden ver alterados, es decir, se puede ver aumentado su número, disminuido su número. Y pues la aclaración es, nosotros no vamos a ver en esta clase algo como fisiológico propiamente o todos los mecanismos fisiopatológicos o una clase de hematología, sino que es simplemente como un abrebocas para que podamos hacer relación de lo que vamos a ver en un microscopio con lo que realmente está sucediendo en el organismo. Y eso se va a ver a través precisamente de un hemograma, que es la prueba de laboratorio que nos permite evaluar eso. Entonces el contenido de la clase va a estar direccionado a evaluar generalidades, mirar en detalle las funciones, la composición de ese tejido conectivo desde el margen de matriz extracelular y elementos formes. Ya teniendo en cuenta cada uno de esos dos componentes, vamos a centrarnos en los elementos formes y posteriormente a evaluar cómo estos se originan, cómo se desarrollan de manera muy general, para entrar luego en el grueso, que es mirar los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas más en detalle, ver cómo esas se van a poder identificar en un extendido en sangre periférica y finalmente lo que les comentaba del abrebocas del hemograma. Entonces para iniciar, recordar que pues la sangre la tenemos componiendo todo el sistema cardiovascular, transportándose en vasos sanguíneos de alto, mediano, bajo calibre, en microcirculación, que este volumen de sangre más o menos en promedio en una persona equivale al 7 u 8% de su peso corporal. Eso vendría siendo en promedio más o menos 6 litros, y que en condiciones fisiológicas, en condiciones normales, tiene un pH de 7.4. Entonces vamos a ver que contiene, como les había mencionado anteriormente, unos elementos formes, unos elementos no formes, y cada uno de los cuales pues tiene unas funciones importantes. Como tal, la sangre en general pues es un líquido básico, es un líquido vital, sin el cual no podríamos tener vida, dado que ahí se da principalmente la respiración, el transporte del oxígeno, del dióxido de carbono en todo nuestro organismo, asimismo de sustancias de nutrición, sustancias de desecho, que son importantes para todas las actividades metabólicas, las de nutrición y todas las que surgen después de esas actividades metabólicas, de esas reacciones. Entonces todas esas sustancias de desecho también necesitan ser transportadas, y es a partir o es dentro de este líquido, de este tejido, que normalmente se van a transportar. También se van a distribuir un gran número de sustancias, macromoléculas, gases, electrolitos a partir en la sangre, y van a distribuirse hormonas, sustancias reguladoras, van a estar presentes factores de la coagulación, importantes para todo lo que tiene que ver con la hemostasia. Para la termorregulación también van a estar presentes estos factores de
reacciones fisiológicas, componentes fisiológicos, y también vamos a tener lo que es el sistema inmune haciendo parte también de esta homeostasis, pues transportándose en este tejido todo lo que tiene que ver con células, con diferentes factores, con diferentes componentes de ese sistema inmune. Entonces, teniendo en cuenta todas esas funciones que ustedes la habrán visto en muchas de sus clases ya, pasamos a lo que es básicamente la composición de este tejido conectivo. Entonces, la manera más fácil o más ilustrativa de poder ejemplificar cómo está distribuido, cómo está compuesto este tejido conectivo es en un tubo de microhematocrito. Ese es un tubo, un capilar muy delgadito en el cual se puede ascender por capilaridad la sangre, y teniendo una vez sangre total anticoagulada previamente y puesto en una centrífuga más o menos a 10.000 revoluciones por minuto por 5 minutos, vamos a tener una distribución de los elementos que nos componen este tejido. Entonces vamos a ver que los más densos van a ser los eritrocitos, que son un tipo de células que vamos a encontrar en un 45% de la sangre total. También tenemos en un porcentaje más bajito, menos del 1% de la sangre total, lo que es la cubierta tromboleucocítica, compuesta por los leucocitos y las plaquetas, para finalmente ver que en un porcentaje del 55% se encuentra el plasma, que es ese líquido, esa matriz extracelular que está acompañando este tejido, y pues bueno, que obviamente por su ubicación sabemos que no es tan denso y que tiene pues sustancias y moléculas, iones que no van a estar acá al final, sino que esta distribución nos permite ver que el paquete globular es el más denso y por eso se ubica hacia la parte inferior de este tubo. Entonces, vamos a ver a profundidad lo que es los elementos formes. Sin embargo, vamos a revisar primero a qué se refiere estos elementos no formes. Y es básicamente al plasma, es decir, la matriz líquida extracelular, ese líquido de color amarillo pálido que va a contener diferentes cosas. Va a tener agua en su mayor porcentaje, va a tener también proteínas, electrolitos, sustancias nitrogenadas, también sustancias de nutrición, sustancias de desecho. Bueno, va a tener una gran cantidad de cosas que van a estar haciendo parte pues de todo lo que se transporta obviamente en la sangre y pues que son básicos para el funcionamiento normal del organismo. Entonces ahí se tiene que el plasma va a generar una función de fluidez, también con ayuda de las proteínas generar esa presión oncótica o coloidosmótica, que va a hacer que ese líquido no vaya hacia los tejidos, se mantenga donde debe de estar. También transportar los factores de la coagulación, muy importantes para estar presentes en todo lo que tiene que ver con la reparación de los vasos sanguíneos, y también la fibrinólisis como un equilibrio a esa coagulación. Importante tener en cuenta la diferencia entre plasma y suero. Generalmente pues hay veces se tienden a manejar estos nombres como si fueran lo mismo, pero realmente tiene una diferencia bastante grande. Y bueno, vamos a ver entonces que el plasma, como les había dicho, lo obtenemos a partir de una muestra de sangre total que ha sido tratada previamente con anticoagulante. Esto se da en unas proporciones adecuadas, sangre proporción con anticoagulante, y obviamente me permite que no se vaya a hacer una formación del coágulo sanguíneo. Ante ello, entonces, en el plasma, cuando resulta posteriormente de la centrifugación, vamos a tener factores de coagulación presentes, diferente a lo que ocurre con el suero. En el suero nosotros vamos a tener un tubo en el cual no se ha tenido un anticoagulante, no se mezcla el anticoagulante con la sangre total, y por lo tanto más o menos alrededor de media hora después se va a ver la formación y la retracción de un coágulo.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da esa retracción de ese coágulo, nos queda libre este líquido que ya no es plasma, sino que es suero. Y es un suero porque ya no tiene factores de la coagulación. Esos factores de la coagulación se consumieron formando este coágulo, de tal manera que aquí no tenemos esos factores de la coagulación, y esa es una diferencia importante. También porque hay para diferentes pruebas de laboratorio que se requiere es plasma y en otras que se requiere es suero. Entonces ahí esa diferencia. Ahora ya nos vamos a ir enfocando a lo que son los elementos formes. Entonces, tenemos que los eritrocitos, los leucocitos o glóbulos blancos, los cuales están divididos en 5 tipos o 5 categorías, como los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, y finalmente las plaquetas o trombocitos. Aquí entonces cabe resaltar que tenemos las células como eritrocitos y como leucocitos, y que las plaquetas vamos a ver más adelante, a profundizar un poquito en ver que no son realmente células, sino que son fragmentos celulares. Entonces por eso es que se les dice en general a estos 3 componentes, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, se les llama elementos formes, más no en su totalidad a todas se les puede decir células. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver que esas células no aparecen en la sangre porque sí. Ellas tienen un proceso de formación, un origen, una formación, un desarrollo, una diferenciación, para finalmente llegar a sangre, a circulación, maduras, ya con unas funciones que pueden cumplir, dado que ya han tenido un proceso pues de maduración. Entonces tenemos en esta gráfica la hematopoiesis. Nos están entonces mostrando que se dan diferentes órganos o tejidos, y que esto va a variar dependiendo de la edad, como se ve aquí. Entonces tenemos que durante la gestación tenemos como primer estructura en donde se da la hematopoiesis es en el saco vitelino, que es un anexo embrionario en el cual pues generalmente antes de la formación de la placenta es el que suple toda la parte de transporte, de nutrición del embrión. Y luego vamos a ver que más o menos cuando empieza ya el segundo trimestre, el hígado fetal es el que va a tomar esa función, con un poquito de contribución del vaso, para que al final del embarazo, alrededor del tercer trimestre, la médula ósea es la que va a estar dando lugar a la hematopoiesis. Y como ustedes pueden ver aquí, desde el nacimiento hasta siempre es en donde realmente se da en condiciones normales la hematopoiesis. Inicialmente se da cuando están pues más o menos a la edad de 10 años, se da en huesos largos como la tibia, como el fémur. Esto va a ir cambiando con la edad y vamos a ir viendo que por ahí entre 20 y 30 años ya las costillas, el esternón, vértebras, también la pelvis, huesos planos del cráneo van a estar cumpliendo esta función. Entonces, profundizando un poquito sobre la médula ósea, tenemos que es un tejido conectivo especializado. Esta médula ósea va a tener un componente vascular formado por sinusoides. Más adelante les muestro un esquemita donde se logra ver. Y va a tener también unas células, que son precisamente esas células en formación, rodeadas o distribuidas o sostenidas pues en un estroma que va a ser compuesto por fibras reticulares, en el cual también vamos a ver adipocitos, vamos a ver otro tipo de células también. Entonces, macroscópicamente vemos que la médula ósea puede ser o roja o amarilla. Entonces, médula ósea roja se refiere a una médula ósea activa, es decir, que está cumpliendo esa función de hematopoiesis. Aquí ven la ubicación donde se encuentra principalmente, y como les decía anteriormente, esa ubicación va a ir variando dependiendo de la edad.
También es importante tener en cuenta que estas células van a estar desarrolladas como unidas en cúmulos, en nidos, alrededor de los cuales van a haber macrófagos que van a estar como vigilando que cualquier proceso anormal que se empiece a dar, pues ellos tengan la señalización para fagocitar y pues que esa célula no vaya a salir a sangre como no debe ser. Vamos a ver también que existe la médula ósea amarilla. Es una médula ósea inactiva que ya pues en un adulto va a estar en muchos de los huesos, de las cavidades medulares de los huesos, pero ellas tienen esta médula tiene la potencialidad de que en alguna situación, bien sea fisiológica o patológica, pueda recuperar su potencialidad hematopoyética, solo en diversas situaciones, en puntuales situaciones, perdón. Entonces este es el esquema del que les hablaba. Aquí tenemos una médula ósea activa. Tenemos entonces estos espacios, estos ovalitos que ven aquí, representan lo que son los sinusoides recubiertos de células endoteliales, y es a través de ellos, que van a migrar todas estas células que están en formación, y cuando ya tengan la orden para pasar a sangre, es decir, ya tengan total madurez, en la mayoría, sí, van a poder atravesarlas y ya estar en la luz en circulación. Entonces ellos son muy importantes por esa razón. También están células adventicias, que son estas células azulitas que están rodeando esos sinusoides, que van a estar como dando el sostén a toda esa trama, a todas esas células que están en formación. Aquí por lo menos vemos en el esquema islotes de células, así es como más o menos se acumulan, y aquí vemos por ejemplo en este islote eritroblástico que va a pasar a sangre ya cuando los glóbulos rojos están totalmente formados. Bueno, en la parte de la derecha vemos lo mismo, pero ya en como una microfotografía que se ha tomado. Se ven sinusoides que realmente se ven muy claros y es como un poquito difícil de identificarlos, pero con un mayor aumento se podría hacer la identificación correcta de esto. Esto es como algo para ejemplificar, para como tener la idea, porque nosotros no vamos a evaluar en ningún momento médula ósea en el microscopio, es solamente como para tener una idea de dónde es que surgen todas estas células. Y bueno, aquí entonces tenemos ya un poquito más como un mapa conceptual más esquemático de cómo se da esa maduración, esa diferenciación a partir de una célula madre. Entonces, en el tejido conectivo hematopoyético sanguíneo vamos a ver que la célula madre hematopoyética es de tipo multipotencial. ¿Por qué? Porque puede dar lugar a los linajes de las células que ya hemos visto. Puede dar lugar a eritrocitos, puede dar lugar a leucocitos o también a fragmentos celulares como son las plaquetas. Pero ella se tiene que dividir dar lugar primero a dos precursores comunes, un precursor mieloide, que es este, y un precursor común linfoide. A partir de este precursor común mieloide es que se da lugar a la producción de plaquetas, de eritrocitos y de los basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos. También a partir de este precursor vamos a tener los mastocitos. Es un tipo de célula que ustedes lo habían visto en tejido conectivo en las generalidades, pero es importante tener en cuenta que tiene un precursor mieloide común y que incluso, pues aquí está muy simplificado, pero guarda cierta relación con un precursor que se comparte con la parte de los basófilos, pero gracias a citoquinas, a factores de transcripción, es que se da el destino, es decir, que a partir de un precursor, ciertas células
vayan a convertirse específicamente en plaquetas, en eritrocitos o en por lo menos en este tipo de células. Asimismo ocurre con el precursor común linfoide. En este caso, este da lugar a todo lo que son los linfocitos y las células natural killer. Entonces aquí vemos es una relación de unas células que son muy maduras, que como ustedes ven en médula ósea tienen un gran tamaño. Miren el núcleo también, que es bastante grande en comparación con las células cuando ya las vemos más maduras, que se corresponde a lo que vemos en sangre. ¿Sí? Entonces esa es la importancia. No es como tema o objetivo aprenderse en este momento todos estos nombres, porque no estamos en una clase de hematología y no vamos a estudiarlos estos en médula ósea, pero sí saber de dónde es que vienen las células que nosotros sí vamos a estudiar en detalle, que son las que vemos ya en circulación en un extendido de sangre periférica. Ese también es como más ilustrativo y para evaluar como la parte de apoyo diagnóstico que contiene o que puede brindar una biopsia de médula ósea o un aspirado de médula ósea. En este caso vemos aquí una microfotografía. Esto lo tomé del microscopio de Histology Guide, microscopio virtual a 4X, y lo que nos permite ver una biopsia de médula ósea es toda la arquitectura, cómo se están distribuyendo los precursores hematológicos y cómo se están distribuyendo los adipocitos. Vemos aquí entonces todos esos punticos negros, azules, violetas, como los quieran, pues se ven de como varias tonalidades, son núcleos de células que están en desarrollo. Y vemos también células que son en espacios blancos, que ustedes ya saben que son los adipocitos. En una biopsia de médula ósea se puede ver celularidad, es decir, qué tanto son células hematopoyéticas y qué tanto tenemos de adipocitos, para saber si es normocelular, hipercelular, hipocelular, y eso se da siempre de acuerdo con la edad. Cuando tenemos una biopsia de un recién nacido, una médula ósea en casi toda su extensión va a tener precursores de células que están en diferenciación y en proceso de maduración, pero cuando vamos avanzando en edad, esas células, esa cantidad va disminuyendo y va ganando más el componente de adipocitos. Entonces eso también es importante evaluarlo, así como en este caso el aspirado de médula ósea. Ya en el aspirado lo que se puede evaluar es la morfología, el detalle de cada una de esas células. Si están bien, si son células inmaduras en general y no vemos que hay un progreso en la maduración, todo esto lo podemos ver en una aspirada de médula ósea. Y ambos exámenes, ambas pruebas son complementarias a diferentes situaciones, por lo menos que haya una anemia sin explicación, que haya un trastorno hematológico, que se vea en sangre células inmaduras, que haya alguna situación que al médico le sospeche pues por qué le estará pasando a esta persona eso. Entonces vamos a explorar no solamente en sangre, sino que nos vamos hasta médula. Todo eso para ver y llegar finalmente a lo que es la sangre. ¿Cómo podemos ver todos esos elementos en un extendido de sangre periférica? Entonces tenemos los eritrocitos, los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y las plaquetas. Entonces vamos a irlos viendo uno por uno en el resto de la clase. Vamos a empezar entonces por los eritrocitos o línea eritroide. Bueno, y para iniciar, pues son células anucleadas. Resulta que estas células, antes de salir a circulación, ellas tienen un proceso en el cual liberan su núcleo y por eso salen y ya la vemos y son células realmente anucleadas con un diámetro aproximado de 7.8 micrómetros. Son células muy abundantes. Aquí tienen los valores normales. Esos valores
pueden variar. También pueden variar dependiendo del laboratorio en el que se hagan las pruebas. También puede variar por el sitio, en el lugar. De pronto los mismos valores de referencia no van a ser los de Cali en comparación con los de Bogotá por la cuestión de la altura y la compensación fisiológica que esto tiene. Y bueno, la vida media de un eritrocito es aproximadamente de 120 días. Entonces, estructuralmente, este eritrocito es un disco bicóncavo. ¿Bicóncavo en qué sentido? Ustedes ven que aquí en el medio está un poquito más angosto que en los extremos. Entonces, eso va a generar pues una forma, una visualización en extendido de sangre periférica, que ya lo vamos a ver a continuación. Pero lo importante también aquí es ver toda esta red de proteínas, una red de citoesqueleto en el cual pues los eritrocitos tienen la oportunidad de formarse, y que es una de las propiedades importantes que ya la vamos a ver más adelante en esta diapositiva. Pero algo importante es ver que gracias a las proteínas integrales y periféricas, en las cuales nos encontramos por lo menos en esas proteínas integrales dímeros de banda 3, esas naranjitas, o por lo menos estas moraditas que representan a la glucoforina C, que son proteínas que van a tener antígenos, y van a tener esos antígenos unos hidratos de carbono que van a servir, entre otras cosas, para clasificar el sistema, pues la sangre se puede clasificar de esa manera, perdón. Entonces tenemos el sistema ABO, sistema RH, y hay otros sistemas, pero esos son los principales que nos dan lugar como a caracterizar si nosotros tenemos un tipo de sangre A positivo, B positivo o negativo, y se refiere realmente, en cuanto al sistema ABO, explícitamente a la adición de esos antígenos en esta parte periférica de estas proteínas integrales, que es lo que vemos aquí. Ese sistema, teniendo en cuenta los antígenos O, A y B, va a tener codificado genéticamente en cada persona la expresión de diferentes enzimas que van a dar lugar a que pueda ponerse, por ejemplo, en el antígeno A esta N-acetilgalactosamina, o por lo menos que para los que tienen ese antígeno B puedan poner la galactosa en esta glucoforina, y pues dar lugar a este sistema ABO. Pero eso es algo que lo van a profundizar en otras materias. Lo importante es saber que esos eritrocitos y esos antígenos están relacionados. La deformabilidad de la cual les hablaba, o esa flexibilidad de los eritrocitos, es una característica básica e importante, vital, porque sin ella pues realmente, a través de capilares que tienen un menor diámetro que estos mismos eritrocitos, capilares que tienen un diámetro de 6 micrómetros, 5 micrómetros, pues uno diría, no podrían pasar estos eritrocitos por aquí. Pero realmente, gracias a esta propiedad que tienen, es que se puede pasar hasta por la microcirculación y llegar hasta los lugares más recónditos. Entonces vamos a ver que esto se puede dar porque todas esas uniones del citoesqueleto son uniones que se pueden desensamblar y volver a ensamblarse dependiendo de en dónde estén y cómo tienen que atravesar por diferentes partes, dependiendo de en qué tipo de vasos sanguíneos estén. También pues ese aspecto que tienen los eritrocitos, los que les hablaba ahorita, de un disco bicóncavo, es lo que va a dar lugar a que nosotros en un extendido de sangre periférica veamos los eritrocitos de esta manera. Todos estos son eritrocitos, y vemos que en el centro van a tener un espacio que podría decir, bueno, esto es un hueco, es un espacio en blanco, pero realmente es como una tonalidad más clara de esa normal tonalidad que tienen, que es como un color cereza, rosado, como quieran decirle. Y realmente debido a esa delgadez, esa estrechez en la mitad del glóbulo rojo.
Como función, pues ya hemos visto, la función básica es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono para poder distribuirlo en todo el organismo. No sé si habrán visto en algún otro curso, pero esto ya pues se viene viendo un poco más la parte de lo que es estructuralmente la hemoglobina. Y es que es una proteína que está dada por 4 cadenas polipeptídicas que son de globina, pueden ser de tipo alfa, beta, delta o gamma. También contienen un grupo hemo y un hierro en estado ferroso. Entonces aquí tenemos 2 cadenas, en este caso están representando cadenas beta, 2 cadenas alfa, y miren que en cada una de las cadenas tiene un grupo hemo representado con el color fucsia. En su interior, en el centro, tienen el hierro, que está como una bolita como color vino tinto, que es la que va a realmente atrapar ese oxígeno y es donde se va a transportar. Esa molécula de hemoglobina puede transportar 4 átomos de oxígeno, pero resulta que cada glóbulo rojo tiene aproximadamente 280 millones de moléculas de hemoglobina, o sea que es un montón del oxígeno y del dióxido de carbono que puede transportarse en estas células. La hemoglobina también va a tener una variación dependiendo de la edad. Cuando se está en un estado, pues no sé, apenas está creciendo, se está en meses de gestación, en el embarazo. Entonces vemos aquí en esta gráfica que también nos representa la edad y cómo van a estar distribuidas las diferentes cadenas de las cuales les hablaba ahorita, que son las que forman finalmente la hemoglobina. Vemos que en la gestación, en los 9 meses, lo que está presente son cadenas de tipo alfa y cadenas de tipo gamma. Estas cadenas, 2 de cada una, van a dar lugar a la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, la que se encuentra más o menos 96-97% durante la gestación. Pero ¿qué pasa? En el momento del nacimiento, ustedes ven aquí que alrededor de ya los 9 meses, esta cadena gamma va a disminuir y va a empezar a aumentar la cadena beta. Entonces nos va a dar lugar a la unión de una hemoglobina que tiene cadenas alfa y cadenas beta, que es precisamente la hemoglobina A, la principal en los adultos. Pero no solamente esta no es la hemoglobina que constituye el 100%, sino que también tenemos un poquito porcentaje de cadenas delta que al unirse con esa cadena alfa va a dar lugar a la hemoglobina A2. Entonces, resumiendo, tenemos 3 tipos de hemoglobina que podrían aparecer en una electroforesis o como haciendo toda la parte de la hemoglobina total. Tenemos la hemoglobina A, la principal, en un 97-98%. 96 a 97%. También tenemos la hemoglobina A2, que está generalmente menor al 3%, y la hemoglobina F, que está en los adultos menor al 1%. Esta distribución de los tipos de hemoglobina puede variar y eso se encuentra asociado a patologías. En algunas anemias se puede ver esto, entonces vamos a ver más adelante un ejemplo en el que puede suceder. Dentro de las alteraciones de los eritrocitos tenemos entonces a la anemia, que es una de las más frecuentes, y también la eritrocitosis, que no es tan frecuente, pero también se puede encontrar. La anemia, que es la disminución en la concentración de hemoglobina para edad y sexo dado de una persona. Esto tiene que estar relacionado con índices eritrocitarios, tiene que estar relacionado también con el conteo de los glóbulos rojos en total y principalmente con la historia clínica, un examen físico y pruebas de laboratorio adicionales. Es decir, para ese diagnóstico de anemia es bastante importante que se evalúen todos estos componentes. Aquí tenemos entonces que a nivel microscópico en una anemia podemos ver
alteración y modificación de estos glóbulos rojos respecto al tamaño, respecto al color, a la forma, e incluso pueden presentar lo que se llaman inclusiones eritrocitarias, que son pequeños puntos o diferentes formas que ya se ven dentro del glóbulo rojo que indican una patología o indican que está sucediendo algo que no es totalmente normal, o puede incluso verse en situaciones fisiológicas, pero de esa manera entonces sería transitorio. Ya a nivel funcional, pues sabemos que la anemia, al presentarse y tener poca disposición de oxígeno, entonces no van a tenerse alteraciones como síntomas y síntomas como palidez, como fatiga, también mareo, la persona se sienta muy cansada, que siente que no tiene ganas realmente de hacer nada. Entonces, pues ese es como uno de los síntomas de anemia y los signos, y por lo tanto, pues es un indicio para como que el médico diga, bueno, vamos a evaluar qué hay más atrás. Si se evalúa solamente la parte del hemograma, pueden encontrarse a veces que hay falsas elevaciones o disminuciones o que sean incluso transitorias, y pues por eso es que se tiene que hacer una evaluación complementaria. Hay un tipo de anemia que es la drepanocitosis o la anemia de células falciformes, que pues realmente viene dada por un trastorno que más bien es de tipo autosómico recesivo, es decir, hay una mutación en una de las cadenas de globina, en una o varias cadenas de globina, y resulta que normalmente en la posición 6 de esas cadenas de globina debe haber un aminoácido de ácido glutámico, pero esta puede mutar y en vez de tener ácido glutámico va a tener valina. Entonces el ácido glutámico, que era un aminoácido hidrofílico, se cambia por la valina, que es hidrofóbico, y esto hace que en ciertas condiciones, sobre todo a tensiones bajas de oxígeno, los eritrocitos vayan a perder esa capacidad, esa deformabilidad o flexibilidad, y van a generar ciertas polimerizaciones en su interior que va a dar lugar a este tipo de morfología. Son células que van a tener forma de media luna, forma de hoz también le dicen, y lo que pasa es que van a volverse muy rígidas, de tal manera que por la parte de la microcirculación no van a tener facilidad para atravesar. Entonces, ¿qué pasa? En el vaso, donde hay poca tensión de oxígeno, donde se van a presentar estas formas, vamos a ver que van a empezar a fagocitarse estas células y por lo tanto pues va a ocurrir una anemia. Van a tener muchas repercusiones a nivel fisiológico y en diversas crisis, y si no se tiene como un soporte vital, puede llegar incluso a la muerte cuando esas crisis son muy fuertes y no puede hacer soporte, sobre todo en el oxígeno, a la persona. Aquí por lo menos se tiene una electroforesis de hemoglobina, que es una prueba en la cual se puede ver cuáles son los tipos de hemoglobina que tiene una persona. En este caso, este fue de un artículo, aquí tiene la fuente, en el que se ve que la hemoglobina A, que normalmente tendría el 96-97% del total de hemoglobina, en este caso solamente tiene el 22.6%. ¿Y qué pasa? Vemos que más adelante hay un pico, y este pico equivale a la hemoglobina S, que es la hemoglobina patológica que se presenta por esa mutación en esta enfermedad de anemia falciforme. La vemos con un porcentaje bastante alto, y pues la hemoglobina A2 tiene un porcentaje un poquito más elevado de lo normal. Sin embargo, lo más importante o lo que llama la atención es esta hemoglobina patológica tan elevada. Entonces ahí es donde se hace, con ayuda de estas pruebas,
por ejemplo, y toda la parte de historia clínica, síntomas y signos, todo el diagnóstico, por lo menos de una drepanocitosis. Pero en el laboratorio también es importante saber que se van a ver este tipo de células y que es importante por esa razón tenerlas en cuenta.